odds ratio, frecuencia de HLAs diferentes en esclerosis múltiples, en neuromielitis óptica, ¿sí? Pero bueno, tenemos que acordarnos del rol fundamental que cumple el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Que es presentar el péptido al linfocito T para montar una respuesta inmune, ¿sí? Y es la interacción específica que tiene el TCR, el receptor del linfocito T, por este complejo HLA péptido, ¿sí? Que permite al sistema inmune adaptativo montar una respuesta inmune apropiada, ¿sí? Que sea capaz de contrarrestar tanto infecciones como malignidad y mantener a su vez también la tolerancia y previniendo las respuestas autoinmunes. También recordemos que el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 interviene también en la regulación de las funciones de las células NK y que a su vez también regula, ¿sí? No nos olvidemos, el complejo mayor de histocompatibilidad también tiene que ver con la tolerancia central. No nos olvidemos que los linfocitos T autorreactivos no salen a circulación, ¿sí? Aquellos que van a salir a circulación son aquellos que reconozcan con baja afinidad los péptidos propios, ¿sí? Que hayan sido presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad. O sea que esta molécula cumple muchos roles en diferentes niveles del sistema inmune. Bueno, ¿qué pasa con respecto al TCR? Sí, esa otra parte que no es el complejo mayor de histocompatibilidad, sino el TCR, ¿sí? El receptor del linfocito T. El TCR posee 3 regiones, ¿sí? Posee en primer lugar una cadena alfa y una cadena beta, ¿sí? Y cada una va a tener 3 regiones complementarias que son variables, hipervariables, ¿sí? Que son el CDR1, CDR2 y CDR3. Y fíjense en cómo se ubican espacialmente, ¿sí? Como el CDR1, ¿sí? Tanto de la cadena alfa como beta, ¿sí? Se van hacia los extremos de la unión del péptido, ¿sí? Mientras que el CDR2 se ubica más hacia el centro sobre la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, y el CDR3 es el que se ubica inmediatamente encima del péptido. ¿Sí? Ahí se ve bien cómo interactúa, ¿sí? De esa forma es como se acopla el TCR sobre el complejo de mayor histocompatibilidad unido a su péptido, ¿tá? Ahora, cuando hay una variación de los mecanismos moleculares, ¿sí? Que van a afectar esta unión, ya sea por mecanismos como acoplamiento alternado, ¿sí? O sea, un acoplamiento que no sea simétrico como ¿sí? Sino que esté corrido. Mimetismo molecular, ¿sí? Por diferentes microorganismos que simulan péptidos muy parecidos al que es capaz de reconocer el TCR, ¿sí? Modificaciones posttranscripcionales de los péptidos, estabilidad y nivel de expresión del HLA, etcétera, ¿sí? En forma colectiva, estos mecanismos moleculares sí que pueden llegar a presentarse y alterar esta unión del TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad, pueden promover la autoinmunidad, ¿sí? Ya que alteran la capacidad de activación del linfocito T efector autorreactivo y su escape de procesos regulatorios que son los que establecen y mantienen la tolerancia, ¿sí? Los linfocitos autorreactivos que salen a periferia tienen baja capacidad de reacción, ¿sí? Reconocen con muy baja afinidad los antígenos propios, pero si se dan alguno de estos mecanismos puede que no sea tan así, ¿sí? Y que sean capaces de activarse, ¿sí? Y escapar de esos procesos que regulan la activación de esos linfocitos T. Bueno, ya vimos en parte cuáles son los genes de HLA que estarían asociados a esclerosis múltiple y a neuromielitis óptica, basándonos en frecuencias poblacionales, y que hay algunos asociados a susceptibilidad, otros asociados a protección, pero cuáles serían los mecanismos que están implicados en la asociación de HLA y autoinmunidad y el desarrollo de la enfermedad. Vamos a ver los mecanismos que solo implican a la esclerosis múltiple, ¿sí? Esto se viene estudiando no solamente en esta enfermedad, sino que en varias enfermedades autoinmunes. Lo que se ve acá es que hay un mecanismo que es un acoplamiento alternativo, que es el que se ve en la figura B, en el cual la unión del TCR a la molécula de histocompatibilidad unida al péptido no es simétrica como la que veíamos en la diapositiva anterior, ¿sí? No es centralizada. Estos estudios se hicieron en ratones transgénicos, ¿sí? Donde se pudo ver este tipo de acoplamiento asociado a un TCR de un linfocito TCD4 de un paciente con esclerosis múltiple y que expresaba DR beta 1501 uniendo péptido básico de mielina. Todo esto se lo hizo expresar, ¿sí? En un ratón transgénico y se pudo observar
estudios moleculares que mostraban esta asociación del TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad corrido, ¿sí?, de lugar. Esta unión que se produce es una unión de baja afinidad. Lo que se hipotetiza de este mecanismo es que a nivel de la tolerancia central, ¿sí?, se produce este tipo de acople, ¿sí?, este acople alternativo de baja afinidad, lo cual hace que el TCR tenga una reactividad de baja afinidad por el complejo mayor de histocompatibilidad que le está presentando el péptido propio de la proteína básica de mielina. Entonces, este linfocito T es capaz de escapar, ¿sí?, a los mecanismos de tolerancia central por esta baja afinidad que tiene por antígenos propios y salir a la periferia. Una vez que se encuentra en la periferia, va a ser capaz de reaccionar de forma cruzada con antígenos microbianos, ¿sí?, en un contexto inflamatorio, y en consecuencia estos linfocitos T autorreactivos se van a activar. Entonces estos linfocitos T autorreactivos van a estar circulando. Ese es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos es la estabilización, ¿sí?, de una unión débil del péptido del complejo mayor de histocompatibilidad estabilizado por el TCR. Eso es lo que se ve en el esquema C. Fíjense en que la unión que se produce del complejo mayor de histocompatibilidad, que es el celeste clarito, ¿sí?, al péptido, se ve que es una unión que no es del todo estable, ¿sí? Lo que le da la estabilidad final es la unión del TCR, ¿sí?, que tiene una unión de alta afinidad al péptido. Bueno, ¿cuáles serían los? También se hizo estudios en ratones transgénicos, y los mecanismos que se observan es que a nivel de la tolerancia central, ¿sí?, esto se observó con moléculas de clase 2, que sería un DR4, ¿sí?, se vio asociado a moléculas de DR4. A nivel de la tolerancia central, sí, las células, los timocitos, que estarían expresando moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2, ¿sí?, unido a la proteína básica de mielina. Pero como esta unión es poco estable, ¿sí?, la cantidad que estarían expresando sería muy poca, por lo cual el TCR se va a unir con poca afinidad, ¿sí?, a estas moléculas de histocompatibilidad que están presentando los antígenos propios, y escapan a la tolerancia central, y estos linfocitos T, que luego serían autorreactivos, van a estar circulando. Cuando se encuentren en la periferia con una mayor densidad antigénica, ¿sí?, van a ser capaces de activarse por esta unión de alta afinidad del TCR al péptido, ¿sí?, y disparar una respuesta autorreactiva. Luego tenemos, por ejemplo, el último es el Hotspot Binding and Molecular Mimicry, o sea, lo que sería mimetismo molecular, ¿sí?, en un sitio caliente. ¿A qué se refiere esto? Es cuando hay TCRs, ¿sí?, que son autorreactivos, que tienen una zona muy focal, ¿sí?, que van a unir únicamente una pequeña área del péptido. Eso es lo que estamos viendo ahí resaltado en rosa en la figura E, ¿sí? ¿Qué hace esto? Aumenta la probabilidad de que el TCR produzca la activación del linfocito T de forma aberrante, ¿sí?, inducido por péptidos que son derivados de patógenos. ¿Sí? Este TCR, que sería un TCR autorreactivo, va a activarse, ¿sí?, en la periferia debido a antígenos de algún patógeno, ya sea virus o bacterias. De hecho, se relaciona un poco, fíjense en cómo también está corrido de lugar, y es igual el esquema al de la figura B. ¿Sí? Yo les mencioné que el acople alternativo hace que salgan linfocitos T, en este caso autorreactivos, contra la proteína básica de mielina, y que cuando se encuentren, por ejemplo, con péptidos microbianos, en este caso sería una activación por mimetismo, ¿sí?, van a ser capaces de activarse. Bueno, ahí se relacionan uno con el otro, ¿sí?, cómo escapa y cómo luego es capaz de reaccionar ese TCR por simplemente porque tiene un sitio de alta afinidad, ¿sí?, focal, que entrecruza con cualquier otro péptido. Fíjense, de hecho, que el resto de los aminoácidos que componen ese péptido no estarían influyendo en la reactividad del TCR, sino simplemente esa zona muy focal y muy puntualizada. Esto también explica por qué se asocia tanto, ¿sí?, las infecciones por Epstein-Barr, en este caso con el desarrollo de esclerosis múltiple. También las infecciones por Escherichia coli y otros microorganismos, ¿sí? Todo sería por estos mecanismos de mimetismo molecular, ¿sí?, que dependen de una región muy pequeña dentro del TCR y que es suficiente para que se active.
Bueno, ustedes ya habrán visto las células de la respuesta inmune innata, entre ellas las células NK. ¿Sí? Y habrán visto también que la misma va a depender su activación o no del equilibrio de las señales activadoras e inhibidoras que reciba. ¿Sí? Las moléculas de HLA de clase 1 son ligandos, ¿sí?, de los receptores de KIR. Los KIR son receptores que se expresan en las células NK y en escasa proporción en los linfocitos T, que juegan un rol importante tanto en el desarrollo como en la función de estas células, ¿sí? Y si bien las NK poseen otros tipos de receptores, estos son muy importantes debido a su gran diversidad. Como vemos, en el contexto de una célula sana que está presentando moléculas de HLA propias, con péptidos propios en la superficie, las células NK no se van a activar porque van a estar recibiendo señales de tipo inhibidoras, ¿sí? En cambio, cuando la célula se encuentra infectada o estamos hablando de células cancerígenas, las mismas van a disminuir la expresión de las moléculas de HLA de clase 1 en la superficie, van a comenzar a expresar moléculas activadoras y ligandos activadores de receptores de NK. Entonces estas células van a perder el balance hacia las señales positivas y finalmente se van a activar y van a poder ejercer su actividad citotóxica sobre la célula que le está mandando estas señales. Esto es la diferencia, ¿sí?, con respecto a las células TSD8, ¿sí?, que las TSD8 reaccionan contra las células infectadas mediante un reconocimiento específico del péptido proveniente de un antígeno extraño expresado en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Bueno, y hablando ahora un poco sobre los receptores KIR, sí, estos se comenzaron a describir por allá en 1986 y se vio que estaban codificados en el brazo largo del cromosoma 19. Son genes con alta heterogeneidad, tanto intra como interpoblacional, y a su vez están compuestos por genes de tipo polimórfico. De hecho, se han descrito 14 receptores KIR en humanos más 2 pseudogenes. ¿Qué características tienen estos receptores KIR? Que una vez que se unen a sus ligandos, estos pueden disparar tanto señales activadoras como inhibidoras, y a veces hay algunos receptores KIR que poseen una función mixta, ¿sí? Acá lo que podemos ver, ¿sí?, es cómo están separados los receptores KIR entre inhibidores y activadores, ¿sí? En el recuadro celeste podemos ver los KIR inhibidores y vamos a ver esta nomenclatura, ¿sí?, en la cual se usa las letras, la denominación 2D o 3D, que hace referencia a los dominios inmunoglobulina-like extracelulares, ¿sí?, cuántos dominios extracelulares posee la molécula, ¿sí?, o sea que tenemos algunos con 2 dominios y otros con 3 dominios, y luego tenemos las letras L y S. Fíjense que los inhibidores, ¿sí?, poseen la letra L y los activadores poseen la letra S. Esto hace referencia a la cola citoplasmática, ¿sí? Los inhibidores poseen una cola citoplasmática larga o long, ¿sí?, que vienen asociadas a motivos ITIM, por lo cual las señales que transmiten a las células NK son inhibidoras. Y luego los que tienen la denominación con la S poseen una cola corta o short, ¿sí?, que transmiten señales activadoras a la célula NK. Y luego acá no se ve, ¿sí?, no están representados, pero si nos encontráramos con la letra P estaríamos hablando de los pseudogenes. Fíjense con respecto a las variantes de proteínas, ¿sí?, cada uno de estos receptores tienen a su vez variantes. Dije que son genes a su vez polimórficos, ¿sí? Y con respecto a sus ligandos, dijimos que son las moléculas de HLA de clase 1. Fíjense que ahí se ven representadas diferentes moléculas de HLA de clase 1, como B46, B73, etc. Y a su vez vemos que, por ejemplo, los HLA-C los divide en grupo 1 y 2. Después vamos a ver a qué se debe esta diferencia en los HLA-C. Y ahí yo señalé un ligando que es muy importante, que es el HLA-BW4, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos en la parte de nomenclatura, en la parte anterior de la charla, lo mencioné que era un epítope público, un epítope común que compartían ciertas moléculas de HLA de clase 1, A y B, ¿sí? Fíjense que está totalmente ausente el BW6, de hecho, el BW6 no es ligando de KIR, lo es únicamente el BW4. Y hay otros receptores KIR que no poseen un ligando aún conocido. Con respecto al que posee función mixta, fíjense que es el KIR2DL4, ¿sí?, que ahí tiene remarcado tanto su dominio activador como inhibidor, ¿sí? Este receptor KIR se caracteriza por tener una doble función. Y a su vez, fíjense en cómo también es ligando para este receptor el HLA-G, ¿sí?, que era uno de los HLA no clásicos que se asocia con el embarazo, ¿sí?
Bueno, con respecto a la genética de KIR, esta es bastante compleja. Cada haplotipo, ¿sí? KIR puede tener entre 14 a 14 genes, que encima son polimórficos, ¿sí? Fíjense en el esquema de la izquierda, ahí hay ejemplificado 22 haplotipos de KIR. Hay más de 30 descritos, ¿sí? Ahí están todos de diferentes colores, ¿sí? Los azules son genes KIR inhibidores, los naranjas son genes KIR activadores, los blancos son pseudogenes, ¿sí? Y los negros son lo que se llaman genes estructurales que están presentes, ¿sí? Estos 4 genes estructurales que se ven ahí son genes que están presentes en todos los haplotipos. Lo importante de ese esquema es ver la diferencia, ¿sí? De la proporción del número de genes que tiene cada haplotipo, así como la proporción de genes activadores e inhibidores que tiene cada uno, ¿sí? Esto me está dando una idea de que el número de genes KIR, ¿sí? Que cada cromosoma posee, tanto el materno como el paterno, ¿sí? Van a tener una proporción diferente de genes y la proporción diferente entre activadores e inhibidores. ¿Tá? Por lo cual yo puedo heredar, ¿sí? Diferentes proporciones al final obtenida de ambos cromosomas materno y paterno de genes en número y en función. Los haplotipos en realidad se dividen en base a la cantidad de genes activadores e inhibidores en 2 grupos, ¿sí? El grupo A, que es el que está en el gráfico de la derecha con un recuadro de color azul, ¿sí? En el cual contiene 9 genes, dentro de los cuales 7 poseen función inhibidora, ¿sí? El haplotipo A es un haplotipo inhibidor, mientras que el resto, ¿sí? Que están ahí encuadrado en rojo, ¿sí? Son los conocidos haplotipos B. Los haplotipos B tienen diferentes proporciones de genes, pero su proporción tiene tendencia hacia el predominio activador. Eso es lo que lo diferencia del grupo A. Así que son estas cosas que bastante particulares que tienen los genes KIR, ¿sí? Y la gran diversidad que ofrecen, aparte del polimorfismo que poseen ya de por sí estos genes. Bueno, vimos que las moléculas de HLA de clase 1 son los ligandos, ¿sí? De KIR, y a su vez vimos en la tabla anterior que a los HLA-C los dividen en 2 grupos. Esto se hace porque se diferencian, ¿sí? Tienen un dimorfismo en 2 ubicaciones, la 77 en la 80, ¿sí? En las cuales se expresan diferentes aminoácidos, y eso va a definir cuál es la habilidad del HLA-C de unirse a diferentes KIR. Acá lo que vemos en la tabla del costado, ¿sí? Son los 2 grupos de HLA-C y cuáles serían los KIR, los receptores KIR que reconocerían a cada uno. ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto al gran polimorfismo que presentan tanto los KIR como los HLA? Que la interacción, ¿sí? De ambos lo que hace es controlar la función y el estatus de la activación de la CNK, ¿sí? A través de esta función de unión a receptores activadores o inhibidores, ¿sí? Y que el cambio, no olvidarnos que el cambio en el balance de señales, sí, es lo que va a influenciar la participación de la CNK en la respuesta inmune, ¿sí? Y en diferentes enfermedades. Lo importante es resaltar que estamos hablando de la relación entre 2 moléculas polimórficas, ¿sí? Tanto el ligando como el receptor presentan polimorfismos, ¿sí? Y no todos los ligandos tienen las mismas afinidades, ni lo mismo los receptores, ¿sí? Al ser polimórficos, no todos los alelos de HLA ni todos los alelos de KIR van a reaccionar con la misma fuerza ni con la misma afinidad. Bueno, y acá vemos 2 tablas, ¿sí? Que hablan un poco sobre la asociación de KIR a esclerosis múltiple. Son muchos los trabajos que hablan sobre la asociación de esclerosis múltiple con HLA, pero no tanto así las asociaciones a KIR, ¿sí? Por ahí son un poco más difíciles de establecer debido a que son no solamente polimórficos, sino que vimos que tienen una gran variación con respecto a los números de genes que están expresados en los haplotipos, así como el tipo de genes que poseen, ¿sí? Ya sean activadores o inhibidores. Lo que vemos es la asociación acá de HLAs de clase 1, que esto ya lo habíamos visto. Vemos tanto los predisponentes, que dijimos que son el B7 y el A3, y aquellos que son los protectores, como el B44, el 37 y el 38, y los HLA-Cs, ¿sí? Que son el 7 y el 5. Y por otro lado, así puestos, cuáles serían los KIR, ¿sí? Que están relacionados al desarrollo de esclerosis múltiple.
La tablita de abajo es un poco más, está un poco más detallado cuáles son los KIR que estarían relacionados y vemos que los separa entre predisponentes y protectores. El primero, fíjense que es un KIR de tipo inhibidor, ¿sí? El cual, si se encuentra ausente, ¿sí? Cumple esa condición de que hay una disminución de ese KIR. Esta disminución de un KIR inhibidor, como es el KIR2DL3, se relaciona con una predisposición al desarrollo de la enfermedad. ¿Sí? O sea, la NK, al no recibir su señal inhibidora, estaría más activa. Luego tenemos también en una publicación española del 2011 la relación con KIR2DL5 y KIR3DS1 relacionadas a predisposición. Se vio que un aumento de la frecuencia de la expresión de esos KIR se relacionan con una mayor predisposición al desarrollo de esclerosis múltiple. Los últimos tres que figuran ahí están relacionados con los esquemitas estos que están puestos acá en esta diapositiva, ¿sí? La asociación protectora por parte de un KIR activador, que es el KIR2DS1, ¿sí? Visto tanto en población noruega como italiana, la cual, si nos fijamos en la figura de abajo, eso explicaría cómo funcionaría este KIR como protector al desarrollo de esclerosis múltiple. ¿Sí? Lo que se dice es que este KIR, ¿sí? Cuyo ligando es el HLA-C5, ¿sí? ¿Se acuerdan que el C5 es uno de los HLA de clase 1 protector al desarrollo de esclerosis múltiple? Y justamente es ligando de este KIR2DS1, ¿sí? Aquellos linfocitos T autorreactivos, ¿sí? Que expresan este HLA de clase 1 van a unirse a este receptor KIR. La NK se va a activar, ¿sí? Al unirse el KIR a su ligando, y va a liberar citoquinas que van a terminar eliminando a este linfocito T autorreactivo. ¿Sí? Así es la hipótesis con respecto a cómo funcionaría, cómo sería el rol protector que ejerce este receptor KIR con respecto al desarrollo de esclerosis múltiple. Y luego tenemos abajo, a lo último de todo, el BW4. Acá ya no está puesto un KIR, ¿sí? No es un aumento de la frecuencia de un KIR que se relaciona con el desarrollo de esclerosis múltiple, sino un ligando de KIR. ¿Sí? En este trabajo que se hizo en Noruega en el 2009, lo que se observó es que al tipificar moléculas de HLA de clase 1 y tipificar los 14 genes de KIR, no se observó un aumento de la frecuencia de ninguno, ¿sí? Que fuera que tuviese relación al desarrollo de la esclerosis múltiple con respecto a la población normal. Pero cuando hicieron el análisis con respecto a la asociación del KIR con sus ligandos, ahí observaron que los pacientes que desarrollaban esclerosis múltiple tenían menor expresión de BW4. El BW4, ¿sí? Que ya lo mencionamos en la primera parte ¿sí? es un ligando de KIR, ¿sí? Era ese epítope público que presentaban las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. ¿tá? Muchos vimos que estaban asociados a B. Bueno, el KIR3DL1, ¿sí? Que es un KIR inhibidor, es el receptor que va a unir al BW4, por lo cual aquellas células que expresen BW4 van a ser capaces de inhibir a través de este receptor la activación de las células NK. Eso es lo que vemos en el gráfico A. Esto se veía disminuido en aquellos pacientes que tenían esclerosis múltiple, ¿sí? Tenían menos HLAs asociados a BW4. Sin embargo, el BW6, ¿sí? Que no es ligando de KIR, se vio que estaba más presente en aquellos pacientes que desarrollaban esclerosis múltiple. Entonces, lo que ellos sacaron de este trabajo es, por ejemplo, que aquellos que presentan BW4, ¿sí? Tienen un rol protector al desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Porque es capaz de unirse al KIR3DL1 e inhibir la función del KIR. En cambio, si no lo poseen y poseen el otro epítope público, que es el BW6, las NK van a activarse, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, nosotros vemos en la tabla arriba las de HLA de clase 1, donde se encuentra el B44. El B44 posee como epítope público el BW4,
Sí, vimos que el B44 se asociaba con protección al desarrollo de esclerosis múltiple. Entonces eso se puede explicar quizás no a través de la molécula de HLA de clase 1 ejerciendo una función en sí, sino a la molécula de HLA siendo ligando a través de su epitope W4, ¿sí?, a este receptor CLIR3DL1. Bueno, y a modo de resumen, ya cerramos, ¿sí? La esclerosis múltiple vimos que es una condición compleja y que es multifactorial, ¿sí? Ya vimos que hay un montón de genes implicados fuera de lo que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, si bien nosotros nos abocamos principalmente a esas, ¿sí? Todo esto se logró gracias a los avances de la genómica y especialmente la inmunogenética, ¿sí? Muchos de los otros genes también están relacionados con lo que es la respuesta inmune. También se ve una coincidencia, ¿sí?, entre lo que es la epidemiología y el laboratorio, ¿sí? Los resultados son consistentes con un modelo de herencia que es poligénico, ¿sí?, y con una susceptibilidad que vimos que está dada por polimorfismos comunes en la población. Ya vimos que los HLA que generan susceptibilidad son HLA que son frecuentes en determinadas poblaciones. La penetrancia, ¿sí?, de esta enfermedad, de estos genes, es incompleta, ¿sí? Vimos que no significa que el que presente un HLA determinado va a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Simplemente se ve un aumento de la frecuencia de determinados alelos de HLA, ¿sí?, en pacientes que presentan la enfermedad. Y esto se debe, ¿sí?, a que hay una interacción con otros genes, a que también intervienen otros mecanismos reguladores posttranscripcionales. Hay que tener en cuenta la epigenética, ¿sí?, todo lo que es el mimetismo molecular, otros factores que pueden llegar a influenciar la respuesta inmune como la vitamina D, etcétera, ¿sí? Hay una influencia ambiental. Y con respecto a los KIR, ¿sí?, sabemos que la CNK regulan también la producción de citoquinas y quimiosinas, ¿sí?, y estas participan en las reacciones también inflamatorias, las GNK. Esto deja también abierta la posibilidad de que variaciones alélicas, tanto en los KIR junto con las variaciones alélicas de su ligando, que vimos que son las moléculas de HLA de clase 1, van a influir en el curso de las enfermedades neurológicas por mecanismos que van a regular la neuroinflamación, ¿sí? O sea que los KIR sí pueden tener una prevalencia genética con respecto a en una población que en otra, algún KIR más asociado a esclerosis múltiple que otro, pero siempre tenemos que tener en cuenta el contexto del KIR y su ligando, que es la molécula de HLA. Y la forma de herencia, ¿sí?, de estos genes que son polimórficos y encima son poligénicos es bastante compleja. Así que bueno, queda mucho para estudiar todavía con respecto a las genéticas asociadas a las enfermedades neurológicas, tanto de esclerosis múltiple como neuromielitis óptica, ¿sí? Pero los avances en genómica están permitiendo, ¿sí?, realizar más estudios al respecto y se está avanzando con los estudios de las regiones no codificantes, los UTR, polimorfismos, etcétera, que también pueden estar regulando la expresión de ciertos genes, ciertas moléculas de HLA o de KIR. También son importantes los números de copia, ¿sí?, con respecto a los genes KIR, no únicamente si están presentes o ausentes, si la proteína se expresa en la superficie o no de las células, si se encuentra de forma soluble o no. Muchas de las técnicas moleculares que se usaron hasta el momento no son técnicas de Next Generation Sequencing, por lo cual hay cosas que no se saben con respecto a las regiones no codificantes, pero bueno, en eso se está avanzando para ver si eso también tiene alguna influencia con respecto a la asociación entre estas moléculas, estos genes, ¿sí?, y el desarrollo de la enfermedad.